estimados amigos, hoy tenemos un personaje que hizo historia en Chiapa de Corzo y la sigue haciendo, ¿no? Porque precisamente el 16 que conocí aquí al señor maestrazo Carlos, vi que toda la gente quería tomar foto con él. Yo no lo conocía, créanme, había escuchado mucho de usted hasta ahora. Entonces me llamó mucho la atención. Ya llega Lalo y me dice, no, pues Carlos Navarrete Cáceres. Entonces estamos con él, no sé qué nos quiera platicar o ahorita que es el pues yo creo que yo creo que aquí sus vivencias que ha tenido aquí en Chiapa de Corzo, cómo llegó, la verdad que es un gusto, un honor, un placer conocerlo, claro. Porque yo lo conocía pues también de los libros, de referencias. Físicamente nunca. Y en fotos, pero físicamente hasta este enero tuve el placer de conocerlo y la verdad es un gustazo. Un tipazo. Sí, un tipazo, la verdad que es una persona muy, muy sencilla, muy de nuestra región, porque pues nosotros aquí tenemos familiaridad entre Guatemala y Chiapas, somos prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues el doctor Carlos Navarrete Cáceres, la verdad que va a cumplir este 29 de enero 93 años. 93 años. Y echando bailes, nosotros lo vimos aquí bailando con las tustlecas, con la chunta, con los parachicos en la pila, por todos lados bailando. Hacían cola a la mujerada ahí para bailar con él. Bueno, pues yo también, a usted no los conocía el monumento ahí en la plaza de San Jacinto, una plaza muy bella, además siempre creo que es una de las plazas fundamentales y características de Chiapas. Yo estuve viviendo en San Jacinto, ¿no? Porque pues vivía en los Portales. Y aparte pues de la casa de Eduardo Martínez, ahora de su familia, pues ha sido siempre una especie de hogar. Aquí en esta casa siempre fue una casa donde todos los investigadores, arqueólogos o historiadores o poetas de Tuxtla sobre todo venían para acá. Aquí era una especie de refugio literario. Aquí se leyeron algunas de las páginas importantes de la literatura chiapaneca. Aquí vino a leer Carlos Olmos de una famosa telenovela, Cuna de Lobos, Heraclio Cepeda, Jaime Sabines, la camada, se puede decir, de poetas chiapanecos. Y aparte, pues, yo me establecí aquí en 1958, estuve hasta el 59, y poco a poco, por la amistad con las personas, con su sencillez, sobre todo su calidez, empecé a conocer las costumbres, conocer la idiosincrasia del chiapaneco, de Chiapa de Corzo, porque la verdad es que es muy diferente. Cada municipio yo creo que tiene su propia característica. Y acá es una cuestión que siempre me ha llamado la atención. Está entre dos polos. San Cristóbal Las Casas, muy conservador. Y Tuxtla Gutiérrez, capital del estado. Pero aquí se conserva mucho de lo que debe haber sido la idiosincrasia general, lo que le da nombre al estado de Chiapas. Yo me dediqué a la arqueología chiapaneca. ¿Por qué? Por su cercanía con Guatemala. Así hice arqueología en Guatemala, pero la mayor parte la hice en México, y puede decirse que en Chiapa de Corzo fue donde yo me hice arqueólogo, porque yo había trabajado en otros lugares, pero como estudiante. Ya como profesional, aquí vine yo contratado por la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo a trabajar las ruinas del Dili Calvario. Y pues ahí empezó, y mis primeros trabajos publicados fueron de arqueología. Y aproveché, me acuerdo también cuando se metió el drenaje, que venía desde San Jacinto hasta el centro. Todo ese drenaje, por donde fueron excavando, fueron a salir restos arqueológicos, entierros, cerámica, cascabeles de cobre que salió. Todo eso lo registré yo, y con eso hice mi tesis sobre los chiapanecas, aprovechando también que iba a Guatemala en mis vacaciones a trabajar en el Archivo General de Centroamérica. Ese Archivo General de Centroamérica en Guatemala es una joya, porque ahí está
toda la historia colonial de Centroamérica y de Chiapas. Deja de tener documentación cuando viene la independencia, pero todo lo anterior, si usted ve ese archivo, va a ver los ficheros sobre Chiapas, son como 20 metros de ficheros, todos especializados en Chiapas, y ahí encontré documentos importantes sobre Chiapa de Corzo que incorporé al texto general de mi tesis, que luego se publicó con la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo. Y aparte, pues luego conocí en Tuxtla a un historiador muy importante, fundador del archivo, don Fernando Castañón Gamboa, que había publicado en su serie de documentos de Chiapas, documentos relacionados con la colonia de acá, y documentos inéditos. Todo esto, algunos ya no los incorporé a la tesis, los quiero ir publicando. Por ejemplo, saqué un artículo sobre la religión de los antiguos chiapanecos basado en un documento, y ahora quiero publicar un documento que me parece que es muy importante, que está inédito también, que es el alegato que hace las autoridades de Chiapas de sus propiedades en el Cutilinoco, dice. Y el Cutilinoco era la Frailesca, Vía Corzo y Vía Flores. Pues en eso sigo trabajando, pues Chiapas, me especialicé en Chiapas en general, y hablar de especialización quiere decir de trabajo, ¿no? Sí, claro. Eso de que me especialicé, pues no sería la palabra adecuada. Más bien fui englobando Chiapas, y Chiapas es para mí, pues, puedo decir, una obsesión de cariño, que yo creo que es lo importante. Sí, claro. Y oiga, doctor, y la referencia que tiene de esos años que vivió acá en nuestro pueblo, con lo que encuentra ahora, cómo ve las costumbres, las calles, en fin, pues la gente. Pues, la fisonomía del pueblo ha cambiado, lógicamente se conservan todavía, caminando por las calles ve uno casas todavía tradicionales, pero yo creo que todo cambió con los temblores, sí, cuando se vino abajo, eran parte de, y luego el terremoto, sí, que incluso hubo hasta cuando los temblores hubo una idea del gobernador de entonces de que se cambiara el pueblo a otro lado. ¿A dónde iré que no tiemble?, dijo Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Pero me acuerdo cómo el pueblo entero en la plaza se le opuso. Ahí se vivió prácticamente. Y claro, ya pues nuevas generaciones, nueva arquitectura, y si he de decir la verdad, no todo bonita, hay muchas casas y negocios que no entiendo cómo las autoridades federales, el INAH mismo, para decir la verdad, que tienen que velar por la preservación, han permitido que hagan casas como pues negocios como Electra, con letreros luminosos, toda esa parte ha cambiado en feo. Y lo demás pues es lógico que tiene que cambiar. Nuevas construcciones, nunca hubo un plano regulador para la arquitectura, pero creo que lo importante es la gente. Ahí siento que hay una continuidad. Con la fiesta sí he visto cambios, ¿no? En aquellos años no participaban las mujeres. La mujer era más que todo, su presencia pues era pasiva, de ver, de acudir, pero no participaba. Y el año pasado me llamó la atención y me dio gusto ver un día dedicado a las chiapanecas y ver esa maravilla de gente de todas edades, desde bebés, señoras grandes, de mediana edad, jóvenes, todas vestidas de chiapanecos, y luego el día dedicado a las tuxtlecas. Y el día de ayer, que el patrón vino con las chiapanecas a bailar a la pila. Para mí, yo sé que no todos han estado de acuerdo, pero para mí fue un gran logro que hayan sacado a la feria del centro de Chiapas, del parque. Realmente era un irrespeto para un monumento incluso, que yo considero que es un monumento símbolo, no solo para Chiapas, sino para, yo diría, todo México, toda América.
En un trabajo que se llama El arte colonial de Chiapas, que se publicó en una revista del Ateneo cuando todavía existía, de Artes y Ciencias de Chiapas. En aquel tiempo el más grande historiador del arte de México, Francisco de la Maza, vino a Chiapas y sacó un trabajo entusiasta de lo que era el arte de la colonia. Y cuando habla de Chiapas dice una cuestión que se me ha grabado, ir a la fuente de Chiapas de Corzo, dice, punto. Solo a ella vale un viaje a Chiapas. Es arquitectura pura, dice. Se dice que es de estilo musulmán, o sea, árabe. Pero si es de estilo árabe, es la fuente árabe más bella del mundo. Entonces, ver rodeado todo eso de chelerías y de ventas y de ruido, pues es muy diferente a ver ahora la participación de todo un pueblo bailando en esa hermosa plaza, una de las plazas más grandes y extensas de la República. No, y sobre todo yo creo que en el tiempo que estuvo acá no se llenaba de negocios, pues el parque. Había feria, pero era una feria muy sabrosa. Muy doméstica. Muy doméstica, los puestecitos alrededor. Yo lo describo algo así en un libro que se llama Los Arrieros del Agua, de cómo era era más familiar. Venía poca gente de afuera, ¿no? En el sentido comercial y todo esto, ¿no? Y siempre fue muy alegre, ¿no? Y otra cuestión, cómo han crecido los parachicos. Yo tuve el honor de que me entusiasmó y fui con mi compadre Eduardo Martínez a hablar con el patrón Atilano. Y el patrón, ¿por qué quieren salir de parachicos? Pues es algo que queremos, respetamos y nos gustaría participar, porque no se permitía que nadie de afuera fuera parachico. Bailar. Bueno, pues no sé los pasos. Bueno, llamó a una sobrinita, enséñale cómo se baila. Entonces la sobrinita me mostró los pasos. Repite. Bueno, y les va a caer sus latigazos si no cumple estrictamente con la costumbre, lo que hoy llamaríamos el protocolo. Ajá. Y nos permitió. Entonces yo fui con don Tano Molina, y la máscara que yo tengo una máscara vieja. Ahora entiendo qué maravilla. Un valor. Porque en lugar de hacérmela él, me dio una de sus máscaras primeras. Una máscara que era la que todo el mundo usaba. No había máscaras barbonas. El único que tenía una máscara con barba era el patrón. Lo demás era que vi algunas muy tradicionales todavía, el tipo español, la boca así muy como de besito, así. Y una sombra en la parte de la nariz hacia abajo, como una barba no crecida, una sombra así. Y el traje era también bastante diferente, camisa blanca, pantalón negro, botín, de ese botín con resorte, si se podía, porque había mucha gente muy pobre que usaba todavía guarache, ¿verdad? Sí. 2 bandas cruzadas de listón grueso, ancho, verde y roja, faja a la cintura y un rebozo o chalina familiar. A mí me la prestó el abuelo de Eduardo Martínez, hijo, mi ahijado. Se hacía un nudo en medio y se desplegaba como mariposa y se agarraba con presillas, ¿verdad? Y la máscara y la montera. Y por supuesto, zarape, todo el mundo zarape de Saltillo. No había ese cambio que hay de diseños que hay ahora. Y otra cuestión,
todavía ya se había perdido, veo que ya se recuperó, y eso me da mucho gusto. La sonaja de morro era de hojalata, que sí. van quedando algunos, Sí, pero sí. es lógico, es la que bailó mi abuelo, que bailó mi papá, pues conservo mi sonaja de hojalata, que yo tengo una muy linda que me labró, perdí el nombre, con la pila. La sonaja tiene la pila de chapa de corzo, esa la conservo, igual que mi máscara, ya la tengo en la Ciudad de México. Y en la mano libre, la que va para arriba, un poco protegiendo también altura de la máscara, se ponían cadenitas de oro o algunas alhajas que habían sido de la familia. Ahora pues ahora ya es muy difícil salir así, ¿no? Una de esas cadenitas de oro, pues es imposible que se pueda ver. Entonces ahora ya el parachico pues ha cambiado los diseños. Hay diseños muy bonitos, muy lindos, pero también hay unos diseños, por ahí vi uno con Mickey Mouse. Sí, o sea, yo creo que eso ya sí. Se le fue, se pasó, sí, podríamos decir, ¿no? Hay que entender que también mucho de lo que amamos tradicional en su momento fue un cambio. También. Cambio, ¿verdad? Sí. Si vemos los trajes indígenas de la época de los grabados del siglo XVI, XVIII, vemos viendo los diferentes cambios. Ahora estaba viendo algunas señoras que vienen a vender de los Altos. Pues ya cambió la falda, ya tienen diseños más modernos, algunos muy bonitos, mucho brillo que antes no existía. Y eso se puede ver ahora también con los parachicos, ¿verdad? Sí. Aparte era un grupo, un contingente, bueno, el pueblo era más pequeño, un conjunto poco numeroso, cuando mucho esa vez habríamos sido unos 70, quizás hasta 80 parachicos, sí. No había más. Pues ahora, no se van. Pero lo lindo es que desde bebés se va agarrando. Ahí ve uno los bebecitos moviendo la mano, los niñitos que salen y los papás que los visten de parachiquitos y todo, y ya se ve el gusto. Sí. Ahí van los niños imitando, yo creo que así es como se aprende la tradición. Sí. Así es como se conserva también. Así es como se conserva también. Y sobre todo, y no solo con los parachicos, las chapanecas también de bebés, chiquititos, de chuntá, también ahí van los papás, las familias completas con sus hijos ya vestidos de chuntá, las tustlecas. Que por cierto, la chuntá cambió también. Yo me acuerdo que las chuntás eran hombres vestidos de fachas. Sí. Se ponían sobre el pantalón una vestido de mujer viejo de la familia, las máscaras de cartón las improvisaban ese mismo día con un cartón de cualquiera, le ponían bigotes, barba, dientes como jacarizos y salían haciendo gracias, digamos, ¿no? Sí. No, incluso no salían con banda, sino que iban con gritando, puro tambor, con un tambor nada más. Tambor. Sí. Sí, todo eso pues da. Ahora ve uno las chuntas, ve hombres vestidos de chapanecas bailando con una gracia extraordinaria, ¿no? Me ha tocado ver. Y pues la banda y la alegría de recibirlos, ¿no? Sí, ha cambiado muchísimo. De hecho, nosotros en el transcurso que hemos tenido nuestras vivencias, ha cambiado mucho toda la fiesta en general. Toda la fiesta en general. Ha habido un auge muy grande. No, y algo importante de las chuntas es que era un papel secundario. Ahí vienen las chuntas, era como anuncio de fiesta. Ahora es parte fundamental de la fiesta. Sí. Y eso, cuando se dice fiesta grande, ve uno cómo va ampliándose. De hecho, ya es todo el mes de enero, porque veo que desde el 4, creo, con el niño de Atocha salen los niños. Los niños, sí, que anteriormente yo cuando estaba pequeño, yo me acuerdo que era una pasada del niño de Atocha, pero era con puros niños muy pequeños y era muy familiar. De hecho, en ese tiempo yo me acuerdo que casi
había un traje de parachico por familia prácticamente, ¿no? Entonces, el niño que se vestía de parachico salía con la montera grande y la mascarota, ¿no? Se veía hasta ridículo, ¿no? Se veía como enano. Y únicamente los de la familia, pues, que acompañaban el niño de Atocha, que eran pues los que tenían un poquito más, son los que salían con sus hijitos bien vestiditos, ¿no? Al tamaño, todo. Sí. Y ya de ahí los que acompañamos eran, como dice usted, puros enanos. Bueno, claro. y eso ha cambiado mucho. Ahorita ya es muchísimo los parachicos. Yo creo que también una cuestión que es importante es que en el parachico no hay clases sociales. Sobre todo por la máscara misma. Muchos me saludaron, pero nunca se quitaron la máscara. Soy el hijo o nieto de fulano de tal que lo conoció a usted, don Carlos, etcétera. Ese anonimato es el que no es un anonimato que más bien no es el anonimato individual, sino es el pertenecer a una colectividad, a un conjunto que danza. Entonces, no soy yo, pero soy yo todos. Y a la hora no se hablaba. Me acuerdo que cuando salimos el día, no me acuerdo, el día, el 19, ¿cuándo es cuando van a comer, se come en casa del patrón? Allá, el 22. El 22, todo el mundo comía en silencio, era el único punto en que se levantaba uno la máscara, pero el patrón estaba atento a que no se platicara, y no se bebía trago fuerte, se bebían anisados. Uh-huh. Entonces el anisado lo mantenía uno, pero no había exceso. Pues. Sí. Y todo eso, pues, mucho ha cambiado, pero creo que el espíritu ahí está, eso es lo importante. Sí, todavía la dinámica es de mucha energía, de mucha emoción, de mucha buena vibra. Y también otra cuestión, se adornaban edificios públicos o cuestiones religiosas, pero ahora mucha gente tiene el gusto de adornar su casa ponen máscaras de parachico grandes, adornos. Hay mucha leyenda en los negocios alusiva a la fiesta grande, ¿no? Sí. Y muchos que se quedan para siempre. Sí. Lo cual le da hay una palabra que a mí me cae mal, típico. Eso de típico me huele a turismo. Pero podemos decir identidad, que yo creo que es la palabra justa, ¿no? Sí, y creo que en ese sentido los chiapacorseños, pues hemos regresado a nuestras raíces, a nuestra identidad, y prácticamente todos estamos en el mismo emotividad, porque sí es cierto lo que usted ahorita ya, algo que nosotros nos empezó a llamar mucho la atención, es de que antes no se adornaban con canastas, con banderas. Ahorita todo mundo saca eso. Y eso es bonito, pues, porque de alguna manera es como decir, bueno, o sea, también yo pertenezco a la Chuntá, ¿no? También a mí me gusta esta parte de la tradición. Sí, y otros con zarapes, con monteras, con máscaras. Y banderas que no faltan, ¿no? En todas las calles llenas de banderas, ¿no? Entonces eso ya es algo muy bonito. Y aunque no esté ninguna imagen representativa en la calle, pero como saben que por ahí van a pasar los parachicos o alguna comparsa, pues adornan sus calles de banderas. Aunque no pasen, sí es algo muy bonito. Y otra cuestión preciosa son los altares. Sí, también. Gente que pone su altarcito en la ventana porque van a pasar los parachicos. No el altar permanente de familias donde siempre el parachico llevaba al contingente y se bailaba, despejaban la sala para que entrara, por ejemplo, como me tocó este año acá con la familia Cuesta de San Jacinto, ¿no? Que se entra y se danza, se visita el altar y ya se van a visitar, sino la señora espontánea, la familia que pone su pequeño altar, ¿no? Sí. Por cierto, eso sería algún joven que estudiara los altares. Nadie ha hecho un trabajo sobre algún joven como usted lo puede hacer. Bueno. Hay otro tema. Otro tema es el de las banderas, fíjese.
es algo que todavía, parece mentira, han pasado muchos años y no acabo de entender todavía el juego de las banderas, de que ya llevaron las banderas, porque eran las banderas que mandaban los parachicos de, por ejemplo, San Antonio Abad, pero ahora veo que mucha gente trae de otros barrios su bandera enrollada y la lleva. Sí. Entonces, como que todo eso, no digo que sean cambios, sino cuestiones que no entendí, que jóvenes deben de retomar, ¿no? Y se habla de lo mucho de que los parachicos son de origen prehispánico. Bueno, sí, las danzas son de origen prehispánico. En todos lados han cambiado los trajes, en comunidades indígenas se mantienen las danzas, pero cuando uno ve danzas de moros y cristianos, pues esos trajes no son los indígenas, es lógico. Pero la danza, lo importante es el tema dancístico. Si uno ve los códices prehispánicos, auténticos, antiguos, ahí están los areitos, las filas de danzantes, a los dioses de ese tiempo, a las deidades de ese tiempo. Pues sí, hay un entronque hacia atrás. Los cambios son significativos por el tiempo, pero hay un eje de continuidad, podemos decir, ¿no? El jicalpestre, por ejemplo, que me dicen, y lo veo con tristeza, que ya la laca se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho. Porque ya parece que se está extinguiendo el árbol del timbre, que era un comercio interesante, sí, porque el árbol del timbre es el que produce ese insecto que es el que sirve para la laca. Pues se ha ido perdiendo con los fertilizantes. Y había un comercio con Venustiano Carranza. Sí. De allá venía el aje. ¿No? Se ha perdido mucho. Y no solo eso, o sea, hay poco y es carísimo. Entonces, es carísimo. Ya. Entonces, pues alguien que haga un jicalpestre de aje es carísimo también. Entonces ya la gente pues no lo paga, pues no paga el trabajo. Quien en ese tiempo tenía fue la primera, creo que puso una venta de artesanías, fue Adelfa Viuda de Aguilar, aquí en la esquina, una señora muy educada, muy al estilo de la educación de antes, y ahí es donde se trabajaba mucho la laca, aparte de que había familias que se dedicaban a ellos. Yo me acuerdo de Chalvita, de aquí de Doña Adelfa, me acuerdo también de Luba, de acá, que fue durante mucho tiempo la encargada del Museo de la Laca, la esposa de Eliezer Blanco, que ¿cómo se llama? Que era una laqueadora maravillosa, ¿verdad? La laca, la mistela, ¿cómo se llama? El tascalate, el jocote, y toda la variedad de tamales, ¿no? Sí. Pues eso ahí está. Sí, sigue. Si uno va al mercado habrá más puesteras, como se decía, pero ahí está la comida tradicional. El cochito también. El cochito que aquí le digo a mis hermanos, el que me enseñó a comer cochito como chapacorseño, fue Tomás Lee. Tomás Lee, una vez lo encontramos por ahí y dice, vengan a acompañarme, voy a comer porque no he comido. Y se va al mercado, su mecha, qué manera de comer cochito de ese hombre. Me antojó. Ahora ya como cochito como era, así, con todas las manos, como debe de ser. Con la tortilla, con la tortilla como cuchara. Sí, no que uno todavía con delicadeza, no hombre, ese hombre qué Hace días salí muy elegante y cuando vi ya tenía el cochito, me dijeron... Sí, hay que barrarse para que sepan que comió uno cochito. Comieron uno cochito, ¿no? Y la forma de llevar los bautizos, la forma de llevar el duelo, los velorios, todo eso es un haz, podemos decir, de costumbres, ¿no? Y de tradiciones. Doña Adelfa en aquel tiempo me regaló, de ahí arrancó mucho no había publicaciones mayores. Había del Aje, había una publicación que había hecho don Armando Duvalier, que fue el primer director general
del Museo de la Laca, que publicó el Aje en Chiapas, se llama, un folletito, y lo publicó como artículo también. Y hubo un señor, don Saraín López, un folletito con grabados de Franco Lázaro Gómez cuando vivía todavía, que se llama La Fiesta de Enero y los Parachicos, un pequeño folletito, y ahí viene la primera vez que leí yo sobre María de Angulo. Ahora hay muchas publicaciones sobre la fiesta grande, que en aquel tiempo pues no había. Ahora ya, bueno, ahora ya tenemos aquí cursos superiores, los muchachos doctorados, gente, investigadores, etcétera. Es lógico que ha crecido gente interesada en publicar sobre la fiesta grande. Investigar. Sí.